Estamos leyendo algo que no sé si leer. ¿La querés leer vos? No, Porque... léalo, No, léalo. no, yo no lo No, leo. Léelo léalo. vos, que es para vos el mensaje, No, para mí no, no me es. da mucha vergüenza. Léelo. Decí quién es también. El de mi El de amiga, tu amiga. la querida Gachi Corraini, que escribe Saludos. en Revista Trinchera, la pueden ir a leer. Salió el suplemento este domingo. Escribió una muy buena columna vinculada a lo que está pasando en Jujuy y a la novela Las Uvas y la Furia. Muy buena el vínculo y la lectura política que hace Gachi ahí. Y dice, yo no veo, me voy a arrimar la computadora, le pido mil disculpas. Tiene la inconmensurable privilegio de que lo esté escuchando en vivo. Ella es docente, entonces este horario le viene bárbaro. Eh, Me gusta hacer favores a la gente con limitaciones de todo tipo. Gachi es polémica Gracias. y Mandamos no, saludos. no, es una de las Tenemos personas más graciosas limitaciones. y más creativas que conozco. Perfecto. Pero bueno, a lo que vinimos, A lo que estamos en vinimos. conexión con Alejandra Bruno. Alejandra, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy contentos de esta charla. Muchas gracias por la entrevista en este nuevo Bueno, horario. gracias a ustedes. Y nada, vamos a arrancar un poco, como siempre arrancamos este ciclo de entrevistas, que es preguntarte tu ruta lectora. Un poco por dónde empezaste, qué te llevó a la literatura, cuándo empezaste a escribir y demás. Mm, a mí me fascinó la lectura desde que era muy chica. Yo miraba ya las imágenes, las ilustraciones cuando todavía no sabía leer e inventaba historias con eso. Después a los 12 pegué así como un salto de empezar a leer todo lo que había en mi casa, que era bastante variado y mis viejos no ponían ningún filtro ahí. Y no paré nunca más. Empecé a leer, digamos, de todo. Y empecé a escribir también y me fui para el lado de las letras. Empecé a estudiar literatura cuando terminé el secundario. Y empecé a escribir como más seriamente. De todo escribía. Escribía poemas, escribía cuentos, escribía inicios de novelas. Y bueno, y después derivé de la literatura, me di cuenta de que era un poco pesado para mí estudiar eso, y terminé estudiando cine, pero en cine me especialicé en guión, así que de alguna forma la escritura siguió siempre vigente. Perfecto. Justo dijiste que arrancaste también escribiendo un poco de poesía. ¿Qué lugar ocupa la poesía hoy en tu lectura? Es algo que también preguntamos mucho porque creemos que la poesía es un poco lo que define el tono de cada autor, autora, y queríamos saber eso. ¿Qué lugar ocupa la poesía en tus lecturas? Si es muy recurrente, si no. Mira, ocupa menos del que me gustaría porque he sido así bastante lectora de poesía en una época, y me parece que la poesía es fundamental también para ligarte con un aspecto de la escritura y de la experiencia ya también sensorial que muchas veces no alcanzás con otro tipo de lecturas, de cómo podés proyectar y también de una experimentación con el lenguaje y con las posibilidades de comunicar algo. Pero siempre igual en el año trato de tener algún tipo siempre termino comprando algún libro o leyendo a algún poeta de acá o eh, metiéndome en alguna cosita para estar más al tanto. Pero mi época lectora de poesía está ahí pendiente. De hecho, me mudé hace no tanto y tengo pendiente traer esa parte de la biblioteca para casa. Perfecto. Teniendo también en cuenta tu rol como guionista, también en los videojuegos, que es algo que vamos a hablar, ¿cómo te llevas en realidad con los géneros? ¿Qué te interesa? ¿Los utilizás a la hora de escribir, a la hora de proyectar ideas? Sí, me parece que los géneros para mí siempre fueron un lugar a donde ir a buscar algo em, que ronda y que no tiene mucha forma y va adoptando distintas. em, por ejemplo, a ver, en mi vida por momentos me leí todo de ciertos géneros. En un momento fue fantasía y ciencia ficción, en otro momento fue policial. En otro momento eran novelas norteamericanas, sobre todo de sureños.
como Flannery Mm. O'Connor, Carson McCullers bueno, mi autor, uno de mis autores favoritos que es Cormac McCarthy. Em, y creo que lo que me pasa con la escritura es que cuando estoy en un momento en que se me está ocurriendo una trama o algo, me fijo, tomo elementos en particular de un género u otro, pero no, yo tengo dos novelas publicadas, una sí es de género distópico, bueno, La hija del Delta es un género fantasía distópico, pero podría escribir, no sé, el resto de las novelas que escriba no veo por qué tendría que elegir un género en particular. Más bien picoteo en relación a qué me puede dar el género para vehiculizar algo de lo que quiero decir. Si a- El si- policial siempre está presente, me parece, porque hay algo de la trama policial y del thriller, de ese tipo de... Bueno, también estoy muy influenciada por el cine, porque es lo que estudié y de chica veía muchísimas películas y no solo leía. Y hay algo, viste, de esa estructura, de una incógnita, de ciertas trampas falsas que hay para que los espectadores o los lectores se vayan para un lado y no, y se generen como nuevas preguntas, que me parece que le vienen muy bien a la literatura en general, que son recursos que, bueno, que generan interés. Y de eso tomo bastante para lo que sea que esté escribiendo. Hasta videojuegos, ponele, que escribo, soy guionista de videojuegos sobre todo. Me parece que siempre hay ahí algunas cositas del policial que están presentes. Mira, justo te iba a preguntar y casi que me respondiste de antemano, ¿qué elementos del cine? Porque, por ejemplo, por acá pasó, por el programa pasó Fermín Eloy Acosta, que también tenía un vínculo muy amplio con el cine, hace documentales y demás, y le hicimos justo esta pregunta. Bueno, ¿qué elementos del lenguaje cinematográfico te sirven a la hora de la escritura? Pensando en autores, no sé, como Manuel Puig, donde el cine está súper presente en su literatura. Mm, Yo pienso mis historias como películas. De hecho, las dos novelas que escribí fueron guiones de cine primero. Y, y me interesa muchísimo la acción, tanto en lo que leo como en lo que escribo, si bien puedo leer de todo. Siempre algo que los personajes se expresen a través de la acción y no recaigan tanto en diálogo o en la parte, digamos, interna de su mundo, me atrae. Creo que por eso también me gustan tanto los escritores y escritoras norteamericanos, porque tienen esa forma de contar. Eh, y, y hay algo también de lo sensorial que me interesa un montón del cine. Me gusta ver y poder imaginar en la medida que lo que escribo también se pueda ver y que se pueda sentir. Así que el cine uno lo vincula bastante con la imagen, pero cuando escribí cine es súper importante apelar a todos los sentidos de los espectadores. Al sonido le presto muchísima atención, por ejemplo, cuando escribo literatura y cuando escribo guión. Entonces me parece que es una herramienta muy poderosa un formato muy poderoso para hacerte ver no solo el plano, digamos, más mental o más formal del lenguaje, sino cómo se puede describir una realidad y llegar a alguien con toda la sensorialidad para despertarle. Mira, para tu tranquilidad, hemos charlado antes del programa cuando hablamos mucho y armamos la entrevista de lo sensorial que era la novela, de lo cinematográfica que nos parecía y de la puesta en escena que nosotros la vinculábamos un poco a los videojuegos, la vinculábamos al cine, así que te salió, te salió muy bien en esta novela esa intención. Bueno, me alegro. Bueno, de hecho, cuando empecé a escribir esta novela, que fue hace muchos años, bueno, cuando escribí el guión por primera vez o tuve la idea de la trama, todavía ni siquiera sabía qué formato le iba a dar. Me acuerdo, bueno, yo estaba jugando muchos videojuegos de zombies. Me gustan en general, me gustan los shooters, por ejemplo, y me acuerdo que estaba yendo bastante al Tigre a escribir y iba de vacaciones y bueno, se conjugó un poco todo eso. El Delta, que es un paisaje espectacular, que también está lleno
de misterio, porque mucha gente cree en duendes y en cosas un poco raras, porque tiene una historia también un poco vinculada a toda la gente que se ha ido a esconder al tigre, perseguida, y muchas historias que a veces hablas con la gente que vive ahí y son fabuleros. Y a veces incluso me he quedado sola en el Tigre durante tormentas con cortes de luz y relámpagos y aislada por las subidas y ahí te pasan cosas, es como estar adentro de una película. Entonces el tema, quizás ese contacto con ese tipo de videojuegos, que estaba jugando no solo videojuegos con zombies, sino de terror en general, más el contacto con el tigre y algunas cositas más, impregnaron ahí un poco el nacimiento también de la historia y de las ganas de escribir algo que diera un poco de miedito y que tuviera un misterio. Bueno, a mí ya que mencionabas los videojuegos, yo cuando la arranqué a leer no podía dejar de pensar en The Last of Us. Y acabas de mencionar que la escribiste hace 10 años, creo que es el mismo año de salida que el videojuego. Y digo, eso que dijiste de que es interesante el Delta, es interesante el contexto del Delta, que es contrario quizá a la mayoría de las distopías zombie que ocurren en ciudades. Por lo menos quizá en los videojuegos, ¿no? Seattle, Minneapolis, todas estas cuestiones estadounidenses de las ciudades, situarlo en el Delta, situarlo en el río, en donde no hay nada, le otorga quizá otro punto de vista al terror que genera. Sí, sí, totalmente. Y además hay muchas escenas que están escritas de día. A mí Mm. me parece que el día en el día pasan cosas terroríficas siempre y está poco explotado en el terror. Y eso también me interesa, ¿no? Que haya algo siempre un poco corrido del lugar y que se puedan contar distopías desde puntos de vista diferentes. Y bueno, el tigre tiene mucha tela para cortar en ese sentido. Pensaba en Midsommar, es la Midsommar, película sí. que es una película muy de terror y que pasa a las 3 de Sí. la tarde Pleno sol, plena con luz. plena luz, gente vestida de blanco, digo, ahí apelar a otro recurso para romper justo esto que decías, ¿no? Porque cuando te preguntamos por los géneros, creo que hemos ido juntando a lo largo de las entrevistas que hemos hecho, esto de decir, bueno, los géneros nos sirven para saber dónde es el límite y romperlo, digo, sacar un elemento de cada género y mezclar, que es un poco lo que también nació con los giallos italianos, con Dario Argento, con Martino, con tantos autores italianos que hicieron eso, que mezclaron el policial negro y el género de terror, que es un poco lo que haces vos en esta distopía de la hija del Delta. Sí, Darío Argento me encanta y bueno, hay un tipo de cine, bueno, ustedes preguntaban un poco influencias así de ruta lectora, pero para mí es imposible dividir la parte lectora de la cinematográfica. De chica, a mí me dejaban mucho tiempo sola en casa mirando tele, ponele, ¿no? Y había unas películas que eran súper bizarras en una época, eran todas tipo Ben, la rata asesina, que era como una Hermoso. rata Sí, sí. inteligente que dirigía una horda de ratas, o bueno, me fascinaban una saga que tiene dos pelis que se llaman las del Doctor Fives, Mm. que era un tipo que no sé si lo vieron, pero si no lo vieron, véanlo ya. Es un millonario excéntrico que queda desfigurado en un accidente y decide vengarse de las maneras más estrambóticas posibles de todos los médicos que fallaron en la resucitación, digamos, de su mujer. Había historias de hermanos con dos cabezas, historias de hombres serpientes. Estaba el ciclo de terror de Narciso Ibáñez Menta, y a mí todo eso que era, me daba mucho miedo porque era chica, pero también te acercaba a lo sobrenatural y a una forma también de conectar eh, con qué era lo que le pasaba a los personajes y con algo como muy visceral del miedo y de los vínculos, todo ese enrarecimiento de esas historias, viste que ahora se habla también de New Weird, Mm. pero ya había en esas mezclas también de historias de relaciones interpersonales con terror y con ciencia ficción y con un montón de cosas, algo súper atractivo que terminó también guiándome un poco no sé, en un gusto por la rareza y también quizás por contar desde la distorsión.
Eh, Cosa que, bueno, por un lado creo que la estructura de la hija del Delta es clásica en un sentido, Mm. pero bueno, tiene toda esa capa de rareza de un futuro posible, bueno, que esperemos que sea un poco diferente, Bueno, parece. cuando hablamos con Juan Matio, con Marcia Acevedo, ellos hacían mucho hincapié en cómo había repercutido el cine de Carpenter, de Cronenberg, en esta generación de autores y autoras, y cómo, de Lynch, y cómo había había generado una extrañeza en la literatura de los hijos y las hijas de la dictadura argentina. Y, Mm, y era muy interesante porque ellos ponen muy arriba el vínculo con esos autores, con esos directores de cine. sí, sí, sí. También esos directores ponen más allá de que, bueno, Cronenberg a mí me encanta, hay un replanteo de la realidad y casi una reacción eh, contra, contra todo, contra el lenguaje, contra una forma de pensar lineal, contra una especie de capitalismo que hay también en la forma de narrar historias, lo que nos llega de una historia y el otro día veía, por ejemplo, bueno, me dio curiosidad ver la reversión de Top Gun y decía, ay Dios mío, qué bien No, hecho por un lado, porque tenés que hacer una película de aviones a ese nivel, y también qué rancio todo. Bueno, eso que hemos mamado durante tantos años, esos autores, o David Lynch, o quizás aquí Lucrecia Sí. Martel, mm, vienen a poner vienen a dar vuelta a todo y a mostrarte un aspecto de las cosas que te permite pensar diferente porque es otro lenguaje y es otra conexión con las cosas. Y creo que eso también es lo que aportan esos autores y lo que aporta mucho el género de fantasía, ciencia ficción y sobre todo el New Weird, que es ese extrañamiento y esa invitación a pensar la realidad de otra forma y por lo tanto hacernos saber que en todo caso la realidad es una convención que podemos dar vuelta. Si nos ponemos un poco de acuerdo, la damos vuelta. mm. Sí, hablando esto de la ciencia ficción y cómo trabaja la dictadura, que es algo que venimos hablando mucho, te queríamos preguntar cómo repercute para vos y específicamente en tu novela la memoria política en la construcción de una distopía, teniendo en cuenta en La hija del Delta la importancia de Julia, la personaje, de reconstruir su identidad, de que en este mundo apocalíptico de donde se terminó todo, donde no hay Estado, donde no hay sociedad, donde no hay reglas, la importancia de la identidad sigue siendo quizá Mm. lo más importante que tiene ella para entenderse, para comprenderse, para poder pensar un futuro. Para mí fue el motor, el motor de este libro, de esta historia desde el principio fue ese anclaje con el pasado, con la identidad y con la memoria. Era una de las preguntas, pero fue la pregunta del punto de partida. Cómo se habla en esta época de aquellas cosas que pasaron eh, para mantener también viva esa memoria y porque no son cosas que hayan sucedido en el pasado, sino que están totalmente vigentes, ¿no? Desde el momento en que hay gente ahora mismo que no conoce su identidad y hay gente ahora mismo que no sabe qué pasó con sus seres queridos y lo sigue buscando. Y me parecía que había mucha resistencia en hablar de eso desde el presente. Y entonces, por lo tanto, había que buscar un género futurista para poder seguir hablando de algo que estaba en el presente y en el pasado. Así que para mí fue vital. Yo estaba haciendo en ese tiempo, hace muchos años, una investigación para un guión de cine sobre eh, niños, digamos, desaparecidos y nietos recuperados, etcétera. Y bueno, me encontré con unas historias tremendas y me encontré con mucha gente que ya no quería hablar de eso. Y bueno, se armó ahí una necesidad también de interpelar el futuro en el que también estamos muy invadidos y
y en esa época también por todo el tema de los femicidios, de la violencia, y también una proyección de futuro que empezaba a mostrarse en un montón de obras audiovisuales y de literatura, bueno, de nuestra cultura, que tenían que ver con la idea de un futuro bastante poco prometedor. Así que bueno, la escritura de la distopía está muy ligada al pasado y también, a pesar de lo distópico, trata de dar algunas pistas de cómo se puede, cómo podemos generar una utopía o cómo podemos generar algo que nos saque de la, de la violencia o de la propuesta más lúgubre Mm. que solemos encontrarnos en relación al futuro, que también es lo que vende, ¿no? Todas las cosas que están si uno va a cualquier plataforma a ver la disponibilidad de películas que tiene acerca del futuro, son todas cosas realmente de supervivencia y de terror. eh, y eso también está muy unido a los noticieros que vemos y a una sensación de que no hay salida y hay que prepararse para lo peor. Entonces, bueno, por un lado está eso y por otro lado a mí me interesaba desde lo autoral pensar cómo también se puede hablar de lo que sí podría funcionar en un estado caótico o en un estado, en una época más oscura de la humanidad. Bueno, espero que se haya notado un poco. Sí, sí, yo creo que sí, también pensar, es como la contrapartida del fantasma de esta lucha jovesiana del todos contra todos, que volvería a aparecer en Mm, las distopías constantemente. Y agarrándome a algo que mencionaste, el- la perspectiva está puesta en Julia, digamos, una niña de 12 años, si no me equivoco, me olvidé los años, sí, que sí, sí. te quería preguntar también, hablando esto del terror que aparecen en los vínculos, en lo intrafamiliar, es una elección, cómo vos tratás la perspectiva de género ahí. Quería que me cuentes un poco sobre eso. Bueno, me parecía importante, bueno, a mí yo estoy en varios grupos feministas, soy parte de MUA, ese es un movimiento de mujeres del mundo audiovisual y también soy cofundadora de Women in Games Argentina, que es un grupo de mujeres y disidencias de género que nos constituimos hace poquitos años, en un momento en que vimos que la industria de los videojuegos era muy machista, había Mm. poca diversidad, había un montón de mujeres produciendo videojuegos que no se conocían. Eh, También todos los años ayudo a armar un encuentro de escritores lesbianas, trans, bueno, de diversidad de géneros, donde se tratan temas vinculados a la escritura y al género. O sea, es un tema que me importa y que me importa militar también, militar en mi vida diaria y militar desde la escritura. Entonces, era casi lógico que la fuerza del personaje recayera en una heroína. En eso, por eso digo que también es bastante clásico. Si uno se pone a pensar en la estructura de la hija del Delta, es un coming age, digamos, de tribal casi, ¿no? Es una historia de niña que pasa a la adolescencia en medio de una suerte de tribu y que se tiene que hacer fuerte mediante ciertas pruebas. Y también es una forma de decir que en el futuro hay algo que tiene que constituirse desde cómo manejar las violencias, cómo puede manejarles alguien con cierta inocencia, pero que tiene que prepararse para eso también. Así que no solo está el personaje de Julia, sino también hay un personaje no binario que aparece y que bueno, eso son como alternativas a, por ejemplo, lo que venimos consumiendo, que es bueno, este tipo de héroe que trabaja para el beneficio de una nación y de una idea de patria o de una idea un poquito más, digamos,
yo y mi gente, ¿no? Esto es más como, bueno, cómo trabajar a un nivel un poco más universal para el beneficio de todos y me parece que el camino que está haciendo el feminismo es un camino que, bueno, que necesita representantes en la cultura también y en las obras, digamos, eso, necesitamos más protas mujeres y de disidencia de género para que empiece a haber más visualización de la diversidad y se hablen de otras cosas. De nuevo es este un poco corrimiento de lugar. En mi anterior novela también la protagonista es una mujer, pero creo que pasa por una historia más personal, más individual, y esta es una historia más comunitaria. Perfecto, sí. Con Lucho hemos charlado que por ahí falta más presencia en la literatura actual del contexto sociopolítico y el feminismo y la diversidad en la literatura actual. Digo, hay mucha literatura, por ejemplo, charlamos siempre que el realismo está operando de lleno en el pasado. Si pensamos en Hernán Roncino y sus tremendas novelas sobre el registro y la memoria, ¿no? El hecho de que, qué Mm. sé yo, en Glaxo reescribe un personaje de Operación Masacre, también muy necesario para tener la memoria presente, pero que también estas distopías están contando el mundo actual y el que viene, y por eso los hace tan interesantes. Pero pensar en distopía, como en La hija del Delta, a nosotros nos llevó de lleno, bueno, a pensar en el Eternauta y en la necesidad de recuperar el Eternauta y el héroe colectivo, ¿no? En una época que parece que lo individual, digo, en redes sociales hay personas casi desconocidas, que se hablaba en el programa anterior a este, en el Chino Miope, personas que tienen 3 millones de seguidores y no sabemos quién es, y hacen un nicho de ellos mismos. Y digo, acá la necesidad de recuperar esa idea del Eternauta y del héroe colectivo y cómo repercute el Eternauta en la escritura de una distopía actual. Mm. Yo leí El Eternauta cuando era más chica y me encantó, obviamente. Después lo releí también. Bueno, ahora que está de nuevo en boca de todos porque se está finalmente llevando al cine. Bueno, está buenísimo porque eso va a resignificar y se va a hablar mucho de género nuevamente, que es algo que en el cine se está viendo un poco más. Yo estoy viendo como cine más independiente. El cine independiente está tomando narrativas más extrañas y más vinculadas a la ciencia ficción. Y me parece que esto va a traer toda una conversación, un poco lo que pasó también cuando Mariana Enríquez tomó las riendas del Fondo Nacional y Sí. propuso, ¿no? Que la temática del concurso, y hubo gente que, digamos, se molestó muchísimo por eso, pero entiendo que es un acto que hace que un género que muchas veces fue marginado y que fue subestimado, como es la ciencia ficción y la fantasía, tengan el lugar que merecen, porque pensándolo un poco, han salido si vos lees ciertas obras de ese género, te das cuenta de que hay visionarios y hay filósofos que han salido de él. Úrsula Le Guin, por ejemplo, que justamente propone otras alternativas muchas veces a cuestiones de género y utiliza la ciencia ficción para eso. Como que estas personas que están viendo y proyectando el mundo muchos años adelante pueden también tener la capacidad de estar mirando algo del presente y de poder criticarlo de una forma y de hablar de cosas que son urgentes y que son muy del presente y no son nada pasatistas. Y creo que algo eso como la revalorización de la obra de Westergel va a ser que se ponga en boca de nuevo esta posibilidad de revalorizar el género. Así que bueno, buenísimo y bienvenido. Y sí, le veo un montón de puntos en común. Eh, si bien la escribí sin tener eso en mente, sí escribí la novela pensando que me gustaría que las generaciones también más jóvenes eh, puedan encontrar puntos de conexión con nuestra idiosincrasia
si bien la podés ver como una historia universal, también tiene bastante de nuestra historia como país o incluso como historia política latinoamericana. Cuando hay un descontrol y eso, ¿no? Hay un Estado que no está presente y cuáles son las justificaciones que la gente encuentra, que bueno, sabemos que está lleno de frases del estilo, ¿no? Algo habrán hecho, o Sí, era una guerra, es otra. sí, sí, sí. Bueno, hay un personaje para mí dentro de La hija del Delta que representa esa Sí, postura, la postura de, bueno, ¿qué se hace cuando pensás era una guerra? mm, sí, justo me había pensado en eso, en este personaje que le explica a Julia y le dice, bueno, era una guerra. Es así, Sí, Sí, la teoría de los dos demonios de Sábato. exactamente. sí, 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 sí. Pero al final siempre estás vos y tu conciencia, ¿no? Sea lo que sea que está pasando y bueno, quizás Julia surge como una posibilidad de pensar y de tomar otro rumbo Mm, distinto. sí, 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 es muy... A mí me fue muy claro hacer ese linkeo, ¿no? En qué pasa Mm, cuando te roban de una familia y te ponen en otra. La necesidad de reconstruir el pasado. Me quedé mm, en esto que dijiste también de la ciencia ficción y la fantasía, que lo hemos mencionado, lo hemos hablado con muchos autores, específicamente con Quique Ferrari lo hemos desarrollado más, Mm. esta cuestión de siempre se la ha tomado como una lectura iniciática para después pasar a las lecturas más maduras, entre muchas comillas. Abelardo Castillo decía que su biblioteca de ciencia ficción era su biblioteca de resfrío. Exacto, Que cuando exacto, se sentía mal leía eso porque era una boludez. exacto. Pero sí, lo que hablamos de los géneros es eso, la importancia y lo que se está dando hoy en día de rastrear la cantidad de contenido social, político y de vistas al futuro que tenía pensar un futuro desde las herramientas del presente y desde pensar lo que se mm. puede venir, como si una especie de aviso. Sí, 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 sí. Eso te lo da ese tipo de literatura, que no tiene por qué ser una literatura también o un género. Es un género que además tiene muchas posibilidades de humor. Eso está Mm, buenísimo, ¿no? También ligamos a veces el género con esta cosa un poco más lúgubre u oscura, Mm. pero me parece que se puede contar el futuro con un poco más de humor y de liviandad en un punto. Pero sí, hay un montón de cuestiones de lo social que, que el género te permite explorar ahí. Y eso me parece súper rico porque además cada uno hace la lectura que quiere en ese sentido. Vos podés ver mucho de esa literatura como algo pasatista, pero si te vas un poquito más abajo está diciéndote algo más fuerte y mucho más vinculado a una crítica de cómo vivimos, o cómo hemos vivido, o cómo podemos llegar a vivir si seguimos así, no damos algún tipo de manotazo. mm. Así También, que sí, a mí eso, libros de ese, estoy leyendo ahora un poco más literatura extraña, y bueno, me encanta que en esta época también, creo que también tiene que ver, bueno, yo siempre me cuelgo, a mí me gusta mucho la física, mm, no entiendo nada de física, pero por ejemplo, cada tanto leo libros sobre física cuántica y sobre, no sé, la vida de Heisenberg, o ahora estoy leyendo un libro que se llama ¿Quién ocupó el escritorio de Einstein? Que es todo un libro sobre la labor de los físicos en un lugar así de estudios avanzados, donde recayeron los físicos más importantes del mundo. Y me recuelgo pensando en las teorías que proponen y en esa capacidad de abstracción total que tienen, pero algo que me interesa de eso también es esa posibilidad de usar el lenguaje para extrapolarlo a lugares realmente muy extraños y creo que en los últimos años esta incertidumbre que tenemos todos, que nos dio también los descubrimientos de la física, ¿no? Bueno, estamos formados este, de un montón de partículas que si lo miramos bien no sabemos si son partículas, si son ondas,
estamos hechos de una especie de nada que no es, que cambia según si es observable o no. Bueno, todas estas cosas locas que antes era mucho más, bueno, Newton, la recta, esto va acá, esto va allá y punto, y hoy no sabemos ni dónde estamos parados en el espacio. Y me parece que esa incertidumbre, a pesar de que te genera un poco un vacío y la pérdida obviamente de la religión y de un montón de factores que antes hacían que la gente se sintiera más confiada con su futuro, ni hablar, bueno, lo que trajo el COVID, de interrumpir todos los planes, a mí me parece un estado bastante ideal porque creo que, porque la realidad es así, es una especie de convención rarísima que construimos y donde te confiaste en que es de una manera, siempre salen cualquier cantidad de personas a decirte cuál es la posta y el estado de incertidumbre es lo que te permite también poner en desautorizar a toda esa gente y a todos esos sistemas y empezar a elegir más cuál es tu propio relato y a qué adherís, aunque sea por un ratito. A mí bueno, yo admiro mucho a Diana Velesi, que es una escritora, una poeta, Mm. que leí mucho, ahora que hablábamos de poesía, y que es la escritora que escribió también en el texto de contratapa de mi libro, Sí. Sí. un favorazo que me hizo. Y Diana tiene una frase que me encanta, que es, yo creo todo, pero por un ratito. Y me parece que Maravilla. hay que estar en eso, ¿no? Tiene algo muy subversivo los géneros de los que estamos hablando porque vienen a romper con un statu quo de lo que debe ser y de lo que supuestamente es. Y bueno, y de alguna forma es un estado también que te deja más en bolas, pero que te permite elegir más desde vos. Mm. Sí, es utilizar la incertidumbre como una base para construir. Se me dispararon Ujú. un montón de preguntas en tu respuesta. Voy a retomar un poco la del humor porque me parece muy interesante. Creo que pensamos lo mismo, Sí, pensamos en el mismo autor al mismo tiempo. pensé en Serenos en la Noche, justo hablando de las arqueologías, ¿no? También Sí, plantear una dictadura, una dictadura no, plantear un ejercicio De de memoria. memoria mm, sobre la dictadura y utilizar el humor. Utilizar un humor crudo, básico, el humor que manejamos constantemente. Es súper interesante cómo combinar eso. me encanta, está buenísimo lo que hace Ever ahí. Sí, sí, he leído todo lo de la colección de arqueologías, que bueno, es a la que pertenece la hija del Delta y bueno, me interesé mucho por el trabajo de mis colegas, así que estuve leyendo también, obviamente, la segunda lengua materna, que sé que Uf. estuvieron con Flor hablando. Sí. Y me parece que ese es un camino también, porque cuando hablamos de política y filosofía em, hay algo también para poder charlar de esas cosas en las que em, hay que quitarle un poco de peso también, ¿no? Y una forma es eso, es la elección quizás de un género que disfraza con una cierta idea de esto está de moda a algo que es mucho más profundo y también la posibilidad de hacerlo con bastante humor y desacralizar algunos temas, porque el tema con hacer muy sagrado algo tan tremendo Mm. como lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar y todas las cosas que pasaron con el terrorismo de Estado, es que la gente termina no queriendo hablar de eso para nada. Claro. Entonces, bueno, hay que encontrar maneras hay que encontrar maneras no de hablar de lo que pasó, sino de cómo eso, digamos, repercute. Y, y bueno, eso, estamos también en una sociedad en que tenemos mucho a disposición en cuanto a entretenimiento, todo, ¿no? Cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de películas. Creo que eso también para mí es un poco un factor de riesgo. Me pasa a mí misma, hay momentos en que me siento como colapsada por el estímulo y hay días en que no quiero, tengo una resistencia a agarrar cualquier tipo de obra. No sé si les pasa esto a ustedes, que se saturan Sí. de contenidos. Es Todo es que, un contenido donde quiera que lo mm, veas. es que ese es el problema. El contenido está desde que te levantás en cualquier lugar donde habitás. Hay contenido. Sí, 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 sí.
Y bueno, no sé, desde la escritura creo que lo único que queda es hacerlo lo que más te tira, te apasiona y más realmente necesitas decir, necesitas expresar. Los dos libros que escribí tienen que ver con cosas que me interesaban un montón y que me interesaba explorar y que no sabía igual ni cómo iban a terminar. Eran temas que me interesaba explorar. En La Fe Secreta, la primera novela, fue el tema de la depresión y del suicidio. Y en esta fue, bueno, cómo se sale de un estado en donde la violencia es como lo diario y en donde las personas con las que están naturalizan ese sistema, por ejemplo, entre otras cosas. Em, pero bueno, eso, viste, no queda otra que ser fiel, me parece, a una misma y decir, bueno, qué sé yo, va por acá, lo cuento de esta manera, me interesa esto. Y mientras digo esto, también les digo que yo uso muchos recursos del cine también para seducir a los lectores. Es- Funcionaban mal o bien, no lo sé, pero trato de pensar en muchas cosas, que también era una pregunta del principio de ustedes, qué recursos uso. Todos los recursos que tienen que ver, que son propios también del cine y de la literatura, ¿no? Pero que quizás vemos más como el suspense, la anticipación, el giro, la variación en algún tipo que todo lo que esté pasando haga avanzar de alguna forma la trama. em, Sí, es una lo novela uso muy yo. argumental. Sí, me parece importante construir, no desde un yo de me interesa a mí, punto, que a veces es un poco el factor que me cuesta en ciertos tipos de literatura del yo, sino de, bueno, uno saber que se está comunicando con un otro y que tiene que en un punto seducir de alguna forma también por eso, ¿no? Porque hay tanto y tan bueno también, estamos llenos Sí. de obras buenísimas de todo tipo, que es un desafío pensar cómo llegas, sobre todo para lo que decían ustedes, que yo no soy para nada una persona que me mueva en redes y que tenga seguidores. Cuando un amigo me dijo, no, un amigo escritor me dijo, tenés que no sé, un poco Sí, ser una especie de la showman y necesidad de imperiosa, stand-upera. sí, sí. La necesidad imperiosa del Dije, reel, ay, del no. algoritmo. Sí, sí, no sirvo para eso, no sirvo para estar en redes todo el día, entonces bueno, solo queda nada, hacer las cosas de la mejor manera posible y poner todo en la escritura y el resto, bueno, qué sé yo, esperar que llegue y moverse un poco para que llegue, pero nada, confiar también en lo que uno hace y punto. De hecho, ahora, mira, no sé si voy a... Estaba pensando en un próximo libro, que de hecho lo empecé, y es un libro que no tiene nada que ver con los otros dos, súper fragmentario, medio biográfico, o sea, nada que ver, es exactamente lo opuesto. Y decidí interrumpirlo porque estoy queriendo cumplir con una vieja deuda y un viejo sueño que es el cine. Yo también guiono para cine y televisión y bueno, estoy tratando de cumplir con ese sueño de juventud. Por suerte hay una productora que le interesa mucho hacer La Fe Secreta, la primera novela, Uf, y golazo. estoy ahora en la preproducción de un corto que está ligado, de un cortometraje que está ligado a ese libro para ver si después me animo y dirijo el largo, que sería toda una vuelta, ¿no? De pensar que esos libros fueron primero guiones y luego libros y quizás La hija del Delta también con suerte se convierta en algo audiovisual, que también estoy haciendo un camino para que eso suceda, pero bueno, no puedo contar mucho, no me dejan contar mucho. Vuelve al lenguaje primitivo, al primer lenguaje que tuvieron ambas novelas. Mira, Sí. sin querer nos respondiste nuestra pregunta para cerrar esta entrevista, que era ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué novedades Una vamos a cuestión de tener? agotamiento de tiempo. Nos gustaría seguir charlando. Nos Podríamos encantaría. seguir largamente. Ay, sí, qué interesante hablar con ustedes. Me encanta esta entrevista, está buenísima. Buenísimo. Ah, Bueno, muchas esto gracias. también nos Em, da el gancho Para para... comprometerla al mm, aire para una próxima entrevista. Exactamente. Públicamente.
Dale, sí, seguro, me encantaría y espero terminar el año con anuncios para hacer. Estoy yendo para un lado audiovisual, tanto Perfecto. en formato videojuegos como en cine, es lo que puedo decir, con ambas novelas. Y estoy formando una cooperativa de trabajo con gente súper talentosa y hermosa, además a nivel humano. Estamos formando justamente una cooperativa para darle vida a uno de estos proyectos. Y así que bueno, el año probablemente termine con novedades en relación a un videojuego y a una peli. Así que ya los mantendré informados. Perfecto, perfecto. Ahí vamos a estar pendientes. Expectantes. Alejandra, te agradecemos un montón. Hermosa charla, nos quedaríamos, pero bueno, cuestiones de tiempo. Te agradecemos y esperamos una próxima charla. Y gracias por este novelón que es La hija del Delta. Mil gracias a ustedes. Beso grande para todos. Adiós, Abrazo. hasta luego. Bueno, nos hemos pasado. Para no perder la Hay una costumbre, cuestión hay que muy... avisarle a Luca. Claro, Luca, a veces nos pasamos, se nos va. Nos van a aumentar. No hemos podido poner un temón que se van a perder. Un temón de la primera época de Rodrigo, cuando no Primer hacía disco de cuarteto. Rodrigo. ¿Nos podemos ir con ese tema, Acá, nos Luca, vamos, por favor? lo ponemos ahí de fondo. Mientras hacemos. Porque Nada, nosotros siempre nos vamos con Boquita de Saga. sí, Sería el gran, caso. gran tema. Pero bueno, hoy para arrancar bien con nuestro... Hoy no sería el caso, hoy con- perdió Boquita. Sería. Con nuestro no, le ganamos la selección. Está bien, le ganamos la selección. Ay, Dios mío. Le Hay que ganamos a agarrarse, Messi. ¿eh? Hay que agarrarse. Eh, Nada, un saludo a todos los que comentaron. La charla se iba dando, no podíamos hablar, pero bueno, a Marty Ver, que habló un poco de Uso Caliwin. Escuchá. Esta Ay, época este de Rodrigo me vuelve loco. pelo largo, Oh, facha. primer Siempre fue disco. facha, perdón, pero esto. Este es un tema de... Hay una versión en salsa de Chayanne, que es una De locura, y Chayanne. una de Eros Ramazzotti. Está bien. Pero este es un... Nah, este no supera esto. Rodrigo a los este 24, 23. Uf. Bueno. Piensen nada. en qué estaban haciendo a los 24 23 cuando Rodrigo grabó este discazo de boleros. Exactamente. Y si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Alucinando con los brazos. Nos despedimos. Con un vaso de vino, Nada, terrible. Estamos caímos. a cuarteto hoy. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Gran entrevista. Vayan a la revista Trinchera también. Salió el suplemento, suscríbanse para que este multimedio siga creciendo. Sí, apoyen también de maneras económicas, si les gusta escucharnos, ¿no? Porque nos autosustentamos. Y como pensamos en la distopía, la salida es colectiva. Así que vamos por ahí. Siempre. Un gran abrazo. Adiós. Cargado de tanta